Vamos a ir comentando un libro del padre Cantalamessa, que los libros del padre Cantalamessa resultan muy bien como hilo conductor de cosas, ¿no? Y hay un libro que se titula Tu palabra me da vida, y que es todo él un comentario al Salmo 119-118, que nosotras las monjas y los que rezamos el oficio, en la hora intermedia viene prácticamente entero, fraccionado, porque es un salmo muy largo, y todos los días en la hora intermedia hay una parte o dos de la oración sálmica que corresponden a este Salmo 118. Es el salmo de la palabra de Dios, de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Es un salmo que tiene 176 versículos y que celebra, canta con una riqueza impresionante de sinónimos la belleza de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, identificándola con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios y la voluntad de Dios son lo mismo en este salmo. San Ambrosio, comentando este mismo salmo, dice que la palabra de Dios es la sustancia vital de nuestra alma, la alimenta, la pastorea y la gobierna. No hay otra cosa que pueda hacer vivir al alma del hombre fuera de la palabra de Dios. Y Moisés pone también de relieve la misma relación entre la palabra de Dios y la vida cuando le dice al pueblo en el Deuteronomio: esta palabra es nuestra vida. Deuteronomio 32:47. Y Jesús también dice lo mismo cuando le contesta al tentador: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Luego la palabra de Dios es sustancial para la vida del alma. Es nuestro alimento y no podemos vivir sin la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer ahora, comentando el libro del padre Cantalamessa y siguiendo el Salmo 118, es reafirmar, desarrollar esto que acabo de decir, que no podemos vivir sin la palabra de Dios, que la palabra de Dios es sustancial, es un alimento absolutamente imprescindible para la vida del alma, ¿no? Y la preocupación constante del padre Cantalamessa en este libro es demostrar cómo la palabra de Dios ilumina nuestra vida y nos interroga y nos interpela y nos hace buscar más, nos hace preguntarnos, nos hace en definitiva vivir, no nos deja instalarnos ni acomodarnos, ¿no? Y el libro en sí recoge las reflexiones que en su momento, no me acuerdo ahora exactamente en qué momento, pero son unas reflexiones que el padre Cantalamessa predicó a la Casa Pontificia durante el pontificado de Benedicto XVI, ¿no? Entonces ahora empezamos con el primer tema, que se titula En el principio era la palabra. Al principio, a ver, os lo voy a intentar leer lo más ameno posible y explicar, pero es un poco, a ver, no es un rollo, es precioso, pero es un poco rollo en el sentido de que es esa parte de la teología que está muy cercana a la filosofía y puede resultar compleja. Es eso de la eternidad y el tiempo que tanto os gusta y os hace poner esas caras tan expresivas, ¿no? Cuando hablamos de ello. Pues al principio hay que enfocarlo así, ¿no? Entonces, la primera gran cuestión que plantea el padre Cantalamessa es ¿la palabra o el silencio? Y sabemos que San Juan, el teólogo, comienza su evangelio con la siguiente afirmación: en el principio era la palabra. ¿De acuerdo? Esa es la gran afirmación que a lo largo de los siglos, durante mucho tiempo, se ha intentado cambiar, se ha intentado tergiversar. Había muchos intentos
de cambiar esa afirmación de Juan. En el principio existía la palabra. Por ejemplo, en la antigüedad ya empezaron los gnósticos, que eran bastante pelmas, iban dando la lata desde el principio, ¿no? Estos gnósticos. Y por llevar la contraria, siempre ha habido gente retorcida, pues San Juan dice, en el principio era la palabra y salen los gnósticos. Ah, pues no, en el principio era el silencio. Vale, ahora lo vamos a decir. Y por seguir dando la barrila, en el siglo XIX, mucho más tarde, el gran literato Goethe sale diciendo, por boca de Fausto, de su Fausto, en el principio era la acción. Y cada uno, y mañana otro puede decir que en el principio pues era el parchís, yo qué sé, o sea, porque por decir tonterías. A ver, la única verdad revelada es que en el principio era la palabra. ¿Y por qué afirma Goethe en el Fausto que en el principio era la acción? Os voy a contar la tontería porque es que es hasta divertir. ¿Cómo llega a semejante conclusión? Dice, por boca de Fausto, no puedo dar a la palabra un valor tan alto. Quizá debo entender el sentido, pero ¿puede ser el sentido el que obra y crea todo? ¿Se debería decir entonces, en el principio era la fuerza? No. Una repentina iluminación me sugiere esta respuesta. En el principio era la acción. Es absurdo porque cualquier acción tiene que tener un actor. Alguien que realice la acción, pero bueno, que Goethe se paró ahí y no dio más paso, ¿no? Pero al final lo que dice el padre Cantalamessa, y yo estoy de acuerdo con él, es necesario intentar justificar todas las majaderías de todo el mundo mundial desde el principio de los tiempos. Pues sinceramente yo creo que no. El verbo o el logos del que habla San Juan contiene en sí cualquier término. La acción, la fuerza, el silencio, todo eso está contenido en el logos, en el verbo, en la palabra, ¿no? ¿Dónde podemos ver esto? Pues en el resto del prólogo de San Juan, si lo seguimos leyendo, ¿no? Porque nos dice que la palabra es luz, es vida y es fuerza creadora. Es palabra operante, es decir, es una palabra que actúa. No es una palabra que tiene un contenido y punto, sino esa palabra opera, actúa. Nos lo dice el Salmo 148. Lo dijo y fueron creados. Dios, diciendo, crea. Diciendo, actúa. Diciendo, obra. Su palabra es obrar. Por lo demás, respondiendo un poco o explicando un poco lo que hacían los gnósticos, sí que es cierto que en el principio era el silencio. Si por el silencio entendemos toda voz o palabra de criatura. En el principio no había criaturas, luego no había voz, ni palabra, ni sonido de ninguna criatura. Era un silencio, pero en ese silencio el Padre pronuncia su verbo, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera en el principio era el silencio de las criaturas, pero no era el silencio de Dios, porque el verbo es eterno. La palabra de Dios nunca ha estado ausente. La palabra de Dios es eterna, como Dios mismo es eterno. Luego existe el silencio de todas las demás criaturas, pero nunca el silencio de la palabra de Dios. De este silencio de las criaturas, de este silencio de las cosas, que no es un silencio primordial, es el que habla el texto de la sabiduría, que solemos, que es muy bonito, a mí me encanta, que solemos aplicar en la Natividad del Señor. La liturgia lo aplica al nacimiento de Cristo. Es el precioso texto de Sabiduría 18, 14, 15, que dice:
cuando un profundo silencio lo envolvía todo y la noche había mediado su carrera, tu palabra todopoderosa descendió del cielo, de su trono real. El pensamiento cristiano ha luchado siempre por dar a la expresión principio el verdadero significado que Juan le quiso dar. Primero tenemos que liberarnos, esto también es complicado, porque a veces decimos, en el principio existía la palabra, y es verdad, lo dice Juan, pero no comprendemos bien el significado de esa expresión ni su trascendencia, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es liberarnos de una idea que tenemos preconcebida un poco inconscientemente, que es la siguiente. El verbo no fue proferido o pronunciado por el Padre en el momento en que pronunció el hágase la luz. El verbo no ha sido proferido. El verbo es Dios mismo. Otra cosa es que en algún momento, en determinados momentos, el verbo sea proferido, sea expresado. Pero el verbo es eterno, como el Padre es eterno, y como el Espíritu Santo es eterno. Os digo, aquí empiezan los líos. O sea, no es que de repente no exista el verbo y el Padre profiera o pronuncie el verbo y ya, no. El verbo existe. En el principio era el verbo. Otra cosa es que en un momento dado el Padre pronuncia ese verbo y en momentos dados lo pronuncia con mayor fuerza. Y desde luego la pronunciación más contundente de su verbo es la encarnación. La encarnación del verbo es, como si dijéramos, el modo de pronunciar Dios con mayor contundencia lo que tiene que decir, porque lo pronuncia no inmaterialmente, no a través de los profetas, no a través de circunstancias, no a través de la creación, sino que lo pronuncia con algo tan concreto como un ser humano, un hombre que empieza a existir en el seno de una mujer, empieza a ser gestado, es dado a luz, se desarrolla, empieza a hablar, llega al estado adulto, dice todo lo que tiene que decir y por último muere, ¿no? O sea, el verbo de verdad se hace carne, el verbo se hace hombre y esa es la pronunciación más contundente del verbo por parte del Padre. En el principio, antes de que fuera proferido de ninguna manera, el verbo existía del mismo modo que existía el Padre. Luego la encarnación no es más que, entenderme lo que voy a decir, una especie de grito contundente de Dios, que es Jesucristo, ¿no? La palabra encarnada del Padre, es el verbo encarnado. Yo creo que con mayor contundencia el Padre ya no podía proferir su verbo, ya no podía pronunciar su verbo que a través de la carne de Cristo, ¿no? A través de la carne del verbo. Bueno, pues esta idea la tenemos que tener clara. Yo creo que es muy hermosa y pocas veces nos ponemos o nos detenemos a profundizarla de esa manera. De todos modos, con todo este lío del verbo, el que ya clarifica todas las tendencias teológicas, todas las ideas, todas las equivocaciones, es esto, aprendernos, ¿no? El concilio de Nicea. Nicea es el concilio del verbo de Dios, lo mismo que Calcedonia es el de la humanidad de Jesús, el de la hipóstasis, Dios verdadero y hombre verdadero, eso es Calcedonia. Yo no sé lo que digo. Nicea es el concilio del verbo y Éfeso, siempre acordaos, es el de la Virgen. Éfeso es la Virgen. Que yo comento que luego hay un mogollón de concilios y cada cual arreglaban un lío, ¿no? Pero así como los más importantes son Éfeso, la maternidad de la Virgen, Calcedonia, la humanidad de Cristo, la doble naturaleza, y Nicea,
el verbo. ¿Vale? Por eso ya tenemos una especie de culturilla general muy cogida con pinzas, pero eso de los primeros concilios, ¿no? Entonces, en el concilio de Nicea, así a grandes rasgos, ¿qué hicieron los santos padres? O los padres conciliares, mejor dicho. Lo primero que hicieron fue rechazar la idea de que hubo un tiempo en que el verbo no era. En Nicea queda claro que el verbo era desde el principio. En principio era verbo. Y luego también, como verbo proferido, el Hijo de Dios es eterno. También, si no lo profiere en un momento dado, no. Ha habido momentos en que ha sido proferido de una manera más concreta, como acabo de decir ahora, ¿no? Pero el verbo es eterno también en cuanto verbo proferido, porque el Padre desde siempre pronuncia su verbo. No es que el Padre en un momento dado, no. Toda la eternidad está pronunciando su verbo. Y lo sigue pronunciando en un eterno presente. Esto no significa que el Padre sea un loro, sino que el Padre, en cuanto Padre, para ser Padre, tiene que estar continuamente profiriendo su verbo. Él mismo, en cuanto Padre, no existiría desde lo eterno si no tuviera un Hijo que es el verbo. Para que Él sea Padre, tiene que tener un Hijo. Para que el Hijo sea Hijo, tiene que tener un Padre. Y es eternamente proferido, como es eternamente engendrado. Porque volvemos a ligar siempre, como no es ni antes ni después, es. Es. ¿Vale? Sí. Sí, no volvemos a la historia siempre, ¿o qué? O sea, estamos fuera del tiempo, súper fácil ponernos en escena, en la eternidad, supongo, cualquiera lo puede pensar. Entonces no hay tiempo, no hay antes, no hay después, no es. Entonces el Padre está profiriendo su verbo en un continuo presente porque no hay antes ni después. Lo mismo que le está engendrando en un continuo presente porque no hay antes ni después. Está clarísimo. Vale, y si no está clarísimo lo dejamos porque esto ya lo hemos explicado 500 veces y siempre llegamos al mismo lío. Entonces, el verbo es eternamente proferido de la misma manera que es eternamente engendrado. Y el Padre es eternamente Padre porque está continuamente engendrando al Hijo. Y para que haya un Hijo tiene que haber un Padre. Y para que haya un verbo tiene que haber quien lo pronuncie, quien lo profiera. Está clarísimo. Y si no lo entendéis, no lo sé explicar mejor. ¿Vale? Es que si no, armamos un pollo. Bueno. El principio en el que Juan coloca la palabra es un principio absoluto fuera del tiempo. Luego siempre es el principio. ¿Vale? Porque estamos fuera del tiempo, pues siempre estamos en un continuo principio. Porque estamos fuera del tiempo. Pues el principio es presente. Por eso es el principio que es presente. Porque si no fuera presente sería pasado. El principio es presente. O sea, estamos todo el tiempo en el principio. Y en el principio es el verbo. Y ya está. Eso lo dice muy bien. Si algún día tenéis una moral que la apoyan, os veis con detenimiento el concilio de Nicea. ¿Vale? Pero el principio en el que Juan coloca la palabra es un principio absoluto fuera del verbo. ¿Vale? Y los gnósticos pueden decir lo que quieran y también y el gato con botas y la pantera rosa. Pero que en el principio era el verbo es de fe y no hay más historias. Y la que no lo entiende, pues se lo cree y queda fenomenal. No pasa nada. No hay que entenderlo, hay que creerlo. ¿Vale? Ya está. En el principio es el verbo. Si hay una alusión al texto del Génesis, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, se debe entender en el sentido de que en el momento en que todas las cosas comenzaron a ser, el verbo era, ya existía. El verbo es anterior a la creación. ¿Vale? Bueno, cerramos este apartado y ya todo el mundo se puede relajar, ya esto es lo peor, ya os he contado lo más complicado, ya empezamos a disfrutar, ¿vale? No uno se relaje, respiramos hondo y ahora dice, prepare canta la mesa. ¿A qué nos conduce esta reflexión previa de la que no hemos entendido la cuarta parte?
pues a una conclusión importante que al final en la vida práctica es lo que nos interesa. Que Dios habla. Cuando la gente dice que Dios no le habla, porque no le escucha, porque os aseguro que no calla. Dios, el Padre, está pronunciando su verbo en un continuo presente. Luego, si no te enteras, es problema de antenas, no de que no hables. ¿De acuerdo? O sea, de que no sintonizas y no lo pillas. Pero Dios habla. Creemos en un Dios que habla. La expresión en el principio de la palabra contiene toda la doctrina futura de la Trinidad. A partir de ahí, toda la teología de la Trinidad que se ha ido desarrollando en la Iglesia viene de eso. En el principio existía la palabra, para que veáis que la cosa da de sí. ¿Vale? Quiere decir que el Dios bíblico es único, pero no es solitario, porque no habla solo. No está pirado. Si Dios habla, no está mal de la A, no se le ha ido la olla, entonces no habla solo, será único, pero no solitario. Y de ahí, ese es el fundamento primero del cual los teólogos dicen que hay un solo Dios, pero hay más de una persona, empiezan a indagar, tiene que hablar con alguien. Luego ya sabemos que hay tres, ¿no? Pero mínimo tenía que haber dos, porque no iba a hablar solo. Es único, pero no solitario. Es un solo Dios, pero son tres personas. Y de esta afirmación de San Juan, en el principio, era la palabra, se empieza a deducir que la teología, la entendamos o no la entendamos, tiene su lógica, es una ciencia. Entonces, si existía la palabra, es porque Dios no es solo, no es solitario, aunque sea único. ¿Vale? Dios es relación. Es decir, comunicación. Porque no hay palabra que no presuponga un interlocutor, un tú, lo que estoy diciendo. Si no es que el que habla solo no suele ser muy buen síntoma. ¿Vale? Entonces, Dios, cuando está pronunciando una palabra, presupone que hay alguien a quien se dirige ese verbo, esa palabra. Pero no estamos intentando hacer aquí un tratado teológico sobre la Trinidad, sino de la palabra de Dios en la historia. De hablar, del modo de hablar de Dios a nosotros, cómo se ha dirigido a nosotros y cómo se sigue dirigiendo a nosotros. El Dios bíblico es un Dios que habla. De hecho, toda la Biblia es palabra de Dios. Son las cosas que Dios nos dice. ¿Vale? Luego, el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos habla. De hecho, continuamente estamos escuchando en la escritura, escucha, Israel, escuchad, ojalá escuchéis, pues porque Dios está hablando. Y el problema que tenemos, que nos suele conducir al pecado, es que no escuchamos a Dios. Y de hecho el primer mandamiento es, escucha, Israel, escuchad. ¿Por qué? Porque Dios está hablando y tiene un montón de cosas que decir. Por ejemplo, hay un salmo que dice, el Dios de los dioses, el Señor habla. Y luego en ese mismo salmo, en lo que os estoy diciendo y en otros lugares de la Biblia, continuamente, escucha, pueblo mío, que quiero hablarte, yo, Dios, tu Dios. Y la Biblia ve en ello la diferencia más clara, nos lo dice también la Biblia, con los ídolos, que dice de ellos, tienen boca, pero no hablan. Los falsos dioses no hablan, los ídolos no hablan, ¿no? Dios se ha servido de la palabra para comunicarse con las criaturas humanas. Pero, pregunta el padre Cantalamessa, ¿qué sentido o qué significado tenemos que dar a expresiones tan concretas como Dios dijo a Adán, o así habla el Señor, oráculo del Señor,
dice el Señor tu Dios, u otras expresiones semejantes de las que está continuamente sembrada la Biblia, ¿no? Montones de expresiones de estas. ¿Cómo lo tenemos que entender? ¿Qué significado le tenemos que dar? Evidentemente el hablar de Dios es un hablar diferente al nuestro, ¿no? Diferente al humano. Un hablar a los oídos del corazón. Dios habla como escribe. Por ejemplo, en Jeremías 31-33 dice: pondré mi ley en su espíritu, la escribiré sobre sus corazones. Él escribe en el corazón del hombre y hace resonar sus palabras en el corazón del hombre. Salvo excepciones, muy excepcionales, a Dios nunca le oímos con estos oídos. Hay casos en que sí, pero repito que son excepciones muy excepcionales. El pelotón de los creyentes oímos a Dios aquí dentro del corazón, en lo íntimo del corazón, no con estos oídos. A través del profeta Oseas lo dice expresamente, ¿no? Dice: yo la cortejaré, la traeré hacia mí, la guiaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice claramente a través de Oseas 2:26. También algunas veces la Biblia nos habla de un hablar externo de Dios, un hablar casi material de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:12 dice: el Señor os habló desde el fuego. Vosotros oíais el sonido de las palabras, pero no veíais figura alguna. Solo había una voz. Y también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el caso del bautismo de Jesús, se oyó una voz, oyeron varios. Y en el Tabor, en la Transfiguración, también se oye la voz del Padre, ¿no? Además, el evangelista pone claramente: se oyó la voz del Padre, luego se el que hablaba era el Padre. Pero son casos como muy excepcionales. Lo habitual es que Dios hable al corazón, ¿no? Pero en cualquier caso, dice el Padre Cantalamesa, lo que sí nos queda claro es que el hablar de Dios es un hablar diferente al del hombre. O sea, aunque se pueda escuchar, en estos casos que acabo de citar, con los oídos físicos, o se escuche dentro del corazón, es una comunicación, una manera de hablar diferente de la nuestra. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Es evidente. Dios no tiene boca ni aliento humano. Su boca es el profeta, los profetas, y su aliento es el Espíritu Santo. De hecho, Jesús es la última palabra pronunciada ya por el Padre, ¿no? Después de Jesús ya no hay más profecías, ya no hay más profetas. Se concluye todo lo que el Padre tenía que decir en Jesús, y de hecho la carta a los hebreos, si no recuerdo mal, es la carta a los hebreos la que dice: habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por él. Y ya, de hecho, la revelación pública ha concluido con el libro del Apocalipsis, y a partir de ahí puede haber revelaciones privadas, pero Dios directamente, las últimas palabras que ha pronunciado las ha pronunciado Jesús, porque el Nuevo Testamento es la revelación de lo que Jesús ha dicho, de la primitiva iglesia, pero en torno a lo que Jesús ha revelado. No hay ya más cosas nuevas. La tradición espiritual de la iglesia ha acuñado un término, la teología espiritual, para este tipo de hablas interiores, de emociones interiores, para cuando Dios habla al corazón, que se llaman locuciones interiores.
pero bueno, es a título anecdótico, porque es una terminología, ¿no? También, por ejemplo, nuestros santos padres en la escuela carmelitana no hablan de locuciones interiores, sino, por ejemplo, San Juan de la Cruz habla de palabras sustanciales. Pero al final es lo mismo, o sea, es una cuestión de terminología, ¿no? Pero bueno, esto a modo anecdótico, y quiero decir, pues que hay diversas maneras de referirse a lo mismo, ¿no? Sin embargo, se trata de un hablar en sentido verdadero. O sea, es una manera de hablar diferente, pero no es una ilusión, es verdad. Es un hablar en sentido verdadero. La criatura recibe un mensaje que puede traducir en palabras humanas. Porque Dios habla al corazón, se puede expresar, unos mejor, otros peor, se puede expresar con palabras humanas. Tan vívido y real es el hablar de Dios que el profeta recuerda con precisión el lugar y el tiempo en el que una cierta palabra vino sobre él. De hecho, en la Biblia vino sobre Jeremías la siguiente palabra del Señor. Vino. La palabra viene al profeta, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 6.1 dice Isaías: en el año de la muerte del rey Ocías, se acordaba perfectamente, el profeta. En el 5 del 4 mes del año 30, cuando se encontraba entre los deportados de las orillas del canal Chebar, Ezequiel 1.1. O sea, sitúa en el tiempo en qué momento vino la palabra de Dios al profeta. Ageo dice: el año segundo del rey Darío, el día primero del 6º mes. Tenía clarísima la fecha. Luego es algo que de tal manera se graba en el alma del profeta que el profeta recuerda perfectamente toda la situación real en que aquello sucedió, ¿no? Y nos lo cuentan. La palabra de Dios es tan concreta que de ella se dice que cayó la palabra de Israel, la palabra de Dios sobre Israel como si fuera una piedra. Isaías 9.7. El Señor mandó una palabra contra Jacob y cayó sobre Israel, como si fuera una pedrada. Una cosa así, ¿no? Cayó sobre Israel la palabra del Señor. Otras veces, esa misma concreción y materialidad se expresa no con el símbolo de la piedra que golpea, sino con el otro símbolo que también utiliza Jesús, del pan que se come y se saborea con gusto. Lo dice Jeremías, es uno de mis textos bíblicos favoritos, ¿no? Jeremías 15:16. Cuando tus palabras me salieron al encuentro, las devoré con avidez. Tu palabra fue la alegría y el gozo de mi corazón. Y hay que añadir, esto bueno, es susceptible de ser discutido. Yo no pierdo tiempo en discutirlo con nadie porque lo veo claro, ¿no? Pero bueno, puede haber quien no esté de acuerdo. Pero sí se puede afirmar que ninguna voz humana llega al hombre con la profundidad con que llega la palabra de Dios. Nada ni nadie puede cambiar la vida de una persona, su mentalidad, sus convicciones, sus planteamientos vitales como la palabra de Dios. Nadie es tan persuasivo como Dios. Ninguna palabra puede llegar a persuadir como la palabra de Dios. Esta palabra, dice la carta a los Hebreos, penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, entre las junturas y la médula, y escruta los sentimientos y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. El hablar de Dios es algunas veces un trueno potente que destroza los cedros del Líbano, y otras veces parece al murmullo de un viento ligero, como el que percibió Elías. La palabra de Dios conoce todas las tonalidades y gradaciones del hablar humano. Y llegados a este punto, hay que decir que cuando hablamos de cómo es el
modo de hablar de Dios, esta naturaleza del habla de Dios. Esto cambia totalmente en el punto en el que pasamos del principio del prólogo de Juan, que hace una afirmación, que os lo voy a decir, hasta el final. El prólogo empieza diciendo, en el principio era el verbo. Y el prólogo de Juan acaba diciendo, y el verbo se hizo carne. Bueno, pues desde ese principio hasta ese final, Juan nos va explicando en su prólogo cómo esa palabra de Dios va cambiando, no cambia la palabra, pero va cambiando la historia. Y la manera de proceder de esa palabra de Dios, la manera de incidir en nosotros, va cambiando. Y llega al culmen cuando la palabra es proferida por Dios haciéndose carne. La palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿Qué pasa en ese momento? Que a partir de ahí, con la venida de Cristo, la palabra de Dios, Dios nos habla ya con una voz humana audible, como la que yo tengo en este momento, una voz humana. Jesús tuvo una voz humana, con el timbre que tuviera y la tesitura que tuviera, pero tenía una voz de hombre, una voz viril, una voz de varón, una voz humana. Dios empieza a hablar con una voz humana, perceptible, audible a los oídos de los que estuvieran en la distancia adecuada para oír una voz humana. Los oídos ya no solo del alma, sino los oídos físicos, los oídos del cuerpo. Lo que existía desde el principio, ese verbo. Dice Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído con oídos humanos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado, es decir, el verbo de la vida. A partir de la encarnación, la palabra de Dios se hace absolutamente humana y tangible a los sentidos físicos también. Al hombre Dios, a Jesucristo, se le podía tocar, nos toca a cualquier ser humano, se le podía ver, se le podía escuchar, se le podía hablar, se le podía palpar, ¿no? Porque era verdaderamente humano. Esto es lo más grande de nuestra religión, que el verbo ha sido visto y oído. Y sin embargo, lo que estamos viendo en ese hombre no es palabra humana, es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. No es un profeta que habla de parte de Dios, es Dios que habla porque tiene un corazón, un cuerpo, una sensibilidad, una humanidad como tal, y tiene una voz humana propia. No habla de parte de Dios, habla Dios. Esa es la gran novedad. Porque quien habla no es la naturaleza, sino la persona. La persona de Cristo, que es el verbo de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad es Santiago. No habla la naturaleza humana de Cristo, habla la segunda persona de la Santísima Trinidad, sirviéndose de la naturaleza humana de Cristo, pero es Dios el que habla. No es alguien que hable delante de Dios. Por eso cuando dicen, es un gran profeta. Es aquel de quien han hablado todos los profetas. El que tenía que venir. Pero es Dios. O sea, eso es lo más importante. Es el verbo de Dios.
Dios no nos habla ya sirviéndose de alguien que hace intermediario, sino que nos habla personalmente. Porque dice en la carta a los Hebreos que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y la impronta de su sustancia. Es Dios, tal cual. Sin embargo, tampoco nos vamos a detener ahora más ni siquiera sobre la palabra de Cristo. En este primer capítulo, lo que vamos a intentar es ver, reflexionar sobre lo que significa meditar. Sobre lo que significa, a ver si lo expreso bien. Sobre lo que significa para nosotros el hecho de que Dios nos hable y cómo nos puede ayudar a nosotros en nuestro día a día a sanar, a curar, a curar el uso que hacemos del don de la palabra. El tener un lenguaje articulado como el que tenemos es un gran don del que Dios nos ha dotado, ¿no? Y muchas veces ese don no lo utilizamos correctamente, lo utilizamos mal. Entonces, lo que se intenta en esta introducción es que curemos eso, que sanemos eso, que comprendamos bien la riqueza que se supone y que aprendamos a utilizarlo bien. También hay que redimir el uso de la palabra, ¿no? Para ello tenemos que empezar por considerar que Dios nos ha hecho a su imagen. Y nos ha hecho a su imagen, entre otras cosas, porque nos ha hecho capaces de hablar, de comunicar y de entablar relaciones. Hemos dicho que Dios es relación, que Dios es comunicación. Pues ha creado al hombre a su imagen, dotándolo de esa capacidad de relacionarse, de comunicarse y de hablar. El resto de las criaturas no tienen esa capacidad. Se comunican, pero no se comunica el hombre, sino de una manera mucho más primaria, mucho más somera. En el caso de los animales, en el caso de las plantas, en el caso de los minerales, vamos, yo no he oído que las piedras hablen. Salvo lo que dice el Señor, que si esto se calla, gritarán las piedras, ¿no? Pero salvo cosas muy puntuales que el Señor anuncia, entendemos que un lenguaje articulado y la capacidad de interrelacionarse y de comunicar lo más íntimo de su ser la tiene el hombre. Porque la comunicación entre animales es instintiva, no es racional. El animal comunica sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus necesidades, si tiene hambre, si algo le duele, si de pronto siente temor, lo expresa. Y hasta cierto punto entre los animales, incluso entre los animales y los hombres, hay un grado de comunicación. Que el animal no comunica lo profundo de sí porque ni siquiera es consciente, ni tiene esa hondura. No tiene un alma creada de imagen y semejanza de Dios, luego no puede comunicar lo que tiene dentro del alma. El único ser dotado, porque estamos creados a imagen de Dios, de la comunicación, es el hombre. Y dice el padre Cantalamessa que precisamente para que esto fuera posible, que pudiera establecer relaciones, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y los creó, dice el Génesis, hombre y mujer. Es decir, diversos, aunque ahora se empeñen todos en decir que somos iguales, ¿vale? Dios no nos creó iguales, gracias a Dios nos creó diversos en todos los órdenes. Diversos en cuanto a género y diversos en cuanto a sensibilidad,
en cuanto a capacidad, no hay dos seres humanos iguales. Ni los ha habido, ni los hay, ni los va a haber. Todos somos iguales. Bueno, pero somos diversos. Todos somos igualmente amados, pero somos diversos. Dios, que desde la eternidad tiene en sí mismo la palabra, su verbo, creó al hombre dotado de palabra. Sin embargo, para no estar solo a imagen de Dios, sino también a semejanza de Dios, no basta que el hombre hable, sino que necesita que hable como habla Dios. Y ahí sí que el hombre tiene la exclusiva. Ningún otro ser creado puede hablar como habla de Dios, como habla Dios, o de parte de Dios, en el sentido de hablar. Es necesario, para ser a semejanza de Dios, que el hombre hable como habla Dios y que imite el hablar de Dios en lo que dice y en el por qué lo dice. Eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Ahora bien, para ello tenemos que tener presente una cosa importantísima, que nos la sabemos en teoría, pero se nos olvida todo el tiempo. Que el contenido, siempre, de la primera palabra de la Biblia a la última en Apocalipsis, que es amén, el contenido y el motivo de hablar de Dios es solo el amor. No habla de ninguna otra cosa. Otra cosa es que yo lo sepa entender e interpretar. Para eso están los exegetas. Cuando nos hemos perdido alguna cosa no entendemos nada, ¿vale? Pero desde la primera palabra revelada por Dios en la Biblia hasta la última, solo el contenido y el motivo es el amor. Para ser a semejanza de Dios, pues el contenido y el motivo por el que yo hablo, incluido por el que me callo, que a veces hablar también requiere callar, tiene que ser el amor. Ninguna otra intención. Se nos cuelan 500.000 intenciones a cada uno, de acuerdo, debéis cuenta con ello, pero estoy contándoos hacia lo que tenemos que tender, o sea, que lo que se puede. Y a veces no se puede mucho, y a veces pues, que somos muy limitados, somos muy pobres, somos muy pequeños, no pasa nada. Dios cuenta con ello, hombre, sí que pasa, pero bueno, quiero decir que no hay que agobiarse, Dios cuenta con ello. El único motivo por el que hablemos, por el que callemos, tiene que ser el amor. Y el único contenido de lo que digamos tiene que ser el amor. La plegaria eucarística cuarta dice que Dios habla por el mismo motivo por el que crea. Dice, para derramar el amor sobre todas las criaturas y alegrarlas con el resplandor de su gloria. Dice la plegaria eucarística cuarta. La Biblia, desde el principio hasta el final, no es otra cosa que